En la profundidad de los sueños, en el mundo etéreo, existen seres que gobiernan nuestra realidad. Los eternos o Endless, seres de inconmensurable poder, se asoman a través de las páginas de Sandman para caminar entre humanos. Hoy explicaremos a estas deidades y personalidades, explicando los conceptos de Sandman por primera vez en The Top Comics. Antes de empezar, quiero decirte que Netflix nos ha regalado unos prints de Sandman firmados por Neil Gaiman. Sígueme en Instagram como The Top Comics Oficial para saber cómo ganarlos. Origen. Antes del principio, era la noche, una oscuridad sin límites y sin final. Cuando apareció el tiempo, todas las cosas pudieron existir. Juntos la noche y el tiempo hicieron posibles al universo y después a la vida. A partir de ese momento, uno por uno sus hijos nacieron. Los Eternos, o también llamados Endless, surgieron, seres divinos cuya única tarea era cuidar el reino que les fue otorgado. Estos seres son sueño, destino, muerte, destrucción, deseo, desespero y delirio. Cada uno representa un impulso de la vida, una faceta que todos los seres vivos cruzan, cada uno un concepto personificado en un ser. Se dice que son tan viejos como la Tierra misma, aunque se especula que pueden ser más antiguos aún, pues han sido reconocidos por otras especies en el espacio mucho más viejas que la humanidad. En cada uno de sus reinos, los Eternos encuentran diversos símbolos que les permiten contactar a sus otros hermanos, y así crear puentes a través de toda la existencia. Algo tan natural, pues todo en realidad está relacionado. Sin embargo, cada uno de los miembros de esta familia no se llevan muy bien entre ellos. Debido a sus cualidades innatas, algunos significan lo contrario del otro, y solo en raras ocasiones interactúan entre ellos. Aunque la mayoría posee rasgos físicos similares, piel blanca con cabello negro, su apariencia cambia conforme al observador. Nunca uno de estos seres se verá igual. Esta característica los ha llevado a ser representados de distintas formas dependiendo la cultura o planeta en el que estén, porque recordemos, estos seres están ligados completamente a la vida. A pesar de su poder, estos seres también pueden ser destruidos. Sin embargo, con su ausencia, la existencia se hundiría en el caos. A continuación, hablaremos de cada uno de ellos y de sus principales características. Destino. Él es el más antiguo de los Eternos y siempre porta un libro junto a él, un objeto que es parte de su esencia y que fue heredado por su padre, el tiempo. Es por ello que los escritos que contiene son la suma de todo lo existente, pasado, presente y futuro. Destino, de todos los Endless, es el que parece más inmerso en sus funciones y en muy pocas ocasiones demuestra rastros de una personalidad. Sueño. Sueño es el protagonista del cómic de Sandman, a quien vemos muchas veces como alguien malhumorado y pálido. Dream, o Morfeo como también es llamado, es el rey del mundo de los sueños y también la personificación de todos los sueños y las historias. Justamente por eso Morfeo tiene acceso a todas las historias jamás contadas, y con esto tiene el conocimiento de la existencia misma. Aunque en su dimensión sueño es capaz de crear lo que desee, fuera de este, sus habilidades disminuyen. En la realidad, Dream puede usar sus poderes para crear ilusiones y para cambiar su aspecto para que seres con menor capacidad puedan comprenderlo. Y es capaz de abrir portales a otras dimensiones. Morfeo es un ser que nunca envejece y que es inmortal hasta cierto punto. Él continuará con vida mientras exista un ser en el universo que sueñe. Muerte. Este personaje es sin duda uno de los más populares a través de los años, gracias a su carisma y bondad. La versión de los cómics de Sandman fue creada para separarla de las versiones despiadadas con las que usualmente se vincula al concepto de la muerte. Por algún tiempo se creyó que su imagen estaba inspirada en la cantante Tori Amos, pero este icónico look perteneció a una mujer conocida como Cinnamon, representando al arquetipo de una chica gótica. Siendo la hermana más cercana a Sueño, con frecuencia ella le ofrece su ayuda y consejos. Su tarea, como su nombre lo indica, surgió desde que el primer ser vivo apareció, y terminará cuando no haya más vida en el universo. Destrucción. Él fue el cuarto Eterno en aparecer, y como su nombre lo indica, representa el último fin de cambio, un paso necesario para la creación de nuevas formas. Sin embargo, al darse cuenta que la mayoría de seres enfocaban sus esfuerzos en destruirse los unos a los otros, concluyó que su tarea ya no tenía sentido, dándole la espalda a sus deberes y optando por aprender el arte de la creación. Deseo y desespero.
Deseo es una encarnación de la tentación, y su forma pasa en muchas ocasiones de la figura de un hombre a la de una mujer. Este carácter andrógino lo complementa con su belleza. Hermosa o hermoso como ningún otro, su papel en el universo es asegurar la tentación entre seres, sin importar cuál sea su naturaleza. Muchas veces cruel e impositiva, Deseo se ha ganado la desconfianza y enemistad de algunos de sus hermanos, pero debemos recordar que para los Eternos no existe el bien o el mal, sino el ser o estar. Y aunque muchos de sus actos parecen reprobables, en realidad su función es más que necesaria para el equilibrio del cosmos. Desespero, por otro lado, es la hermana melliza de Deseo. Aunque sus cuerpos sean completamente distintos, su personalidad es fría e inteligente y representa el sentimiento de todos aquellos seres que no pudieron alcanzar sus anhelos. Delirio. Por último tenemos a Delirio, que es hermana menor de todos los Eternos. Su forma en la mayoría de los casos aparece representada como la de una niña. Su manera de hablar es excéntrica y su temperamento sufre cambios repentinos. En un inicio Delirio fue conocida como Deleite o Delicia, pero por razones desconocidas cambió por completo su manera de actuar. Estar frente a ella significa ver hacia los ojos de la locura, pero también abrir puertas a una extraña sabiduría, pues se dice que Delirio conoce verdades que no se encuentran escritas en el mismo libro del destino. Durante su existencia, los Eternos han interactuado con distintas deidades y mortales, muchos de ellos desconociendo por completo a quienes estaban contemplando. Dos casos particulares que podemos resaltar, que resultan muy importantes para la historia del cómic, son el caso de Lucifer y Constantine. Lucifer Morningstar probablemente es el más conocido de los personajes de Sandman, apareciendo por primera vez en la película de Constantine de 2005 y obteniendo su propia serie una década después. En las historietas, Lucifer es un arcángel rebelde al cual le fue dado el reino del infierno para que este fuera su dominio. Sin embargo, lo vemos tiempo después agotado de su exilio en este reino y en una lucha constante contra los prejuicios de los mortales. Eventualmente abandonaría su reino para retirarse en la tierra y vivir como un mortal. Su imagen estuvo inspirada en un joven David Bowie, años antes de personificar al icónico Ziggy Stardust. Constantine quizá no necesite introducción, pues este famoso ocultista inglés es uno de los personajes más conocidos que protagonizan Sandman. Este es un poderoso hechicero investigador del oculto, que usa sus habilidades para mantener a los seres místicos bajo control, y que debido a sus vínculos con los reinos ocultos, ha llegado a interactuar con los Eternos. Publicación. Sandman fue un cómic publicado por DC Comics en 1989, bajo la autoría del escritor británico Neil Gaiman, a quien le fue encargada la reinvención de un clásico héroe del mismo nombre, creado en la década de los 70 por Joe Simon y Jack Kirby, mismos creadores del Capitán América. Sin embargo, varios autores británicos como Alan Moore, Grant Morrison o Peter Milligan estaban cambiando el concepto de los cómics en Estados Unidos. Por esto, la idea de relanzar a un viejo personaje se convirtió más bien en el lanzamiento de un nuevo concepto. Neil Gaiman deseaba contar la historia de un pálido ser que era atrapado por humanos y cuyo reino se vería afectado por esto. Así, los primeros números de Sandman nos presentaban a Morfeo saliendo de su prisión buscando recuperar sus poderes perdidos. Lo que hizo destacar a Sandman como cómic es que aun cuando sus personajes fueran dioses, estos estaban interesados en vivir junto a los humanos y desarrollarse junto a ellos. Gaiman aprovecharía el cómic para imbuirlo de la historia de la literatura, con apariciones por ejemplo de William Shakespeare, que se encontraría con Sueño, y así este tendría la inspiración para crear toda su obra, o con apariciones de personajes como Caín y Abel, inspirados en los relatos bíblicos antiguos. Todas las historias de la humanidad convergían en Sandman, buscando los porqués de la humanidad a través de la exploración de los cuentos e historias. Así es como Death o Dream, más que estar en un castillo de cristal cuidando sus reinos, eran personajes que exploraban lo humano dentro de sus divinas existencias, siempre siendo sorprendidos por los mortales, intrigados más por la existencia de los seres finitos que por la grandilocuencia de su existencia eterna. Con esto, en DC veríamos nacer el sello Vertigo Comics, y con historias como Swamp Thing, Watchmen, Doom Patrol y claro Sandman, los cómics demostraron tener una madurez narrativa que rivalizaba con la literatura misma. Adaptación. Pese a ser una de las obras más aclamadas de los cómics y contar con un amplio número de seguidores, la franquicia de Sandman corrió con la misma suerte de Watchmen, tardando décadas en ser adaptada. A mediados de los 90 hubo un intento que nunca se concretó,
Aunque las ofertas sobre una posible adaptación nunca dejaron de llegar, fue hasta el 2013 que el escritor y director David S. Goyer, quien había trabajado en la saga de Dark Knight, anunció sus planes para una película de Sandman, protagonizada por el actor Joseph Gordon-Levitt. Pero de nueva cuenta las diferencias creativas volvieron a aplazar el proyecto y alejar a todos los involucrados. Mientras tanto, otras adaptaciones de las obras de Gaiman, como Lucifer, Good Omens o American Gods, corrieron con mejor suerte, generando una atención inusitada por el autor, e incluso una adaptación a audiolibro de Sandman salió a la luz en años recientes, la cual superó en ventas a títulos insignia como Harry Potter. Finalmente, Netflix tomaría las riendas de este proyecto, anunciando una primera temporada de 11 episodios que abarcan los 2 primeros arcos de la novela gráfica de Sandman, con el apabullante presupuesto de $165 millones y dando luz verde a una segunda temporada. Sandman por fin tendrá la adaptación que su autor llevaba buscando por años. En general, Sandman es un cómic que habla sobre dioses, pero que en realidad habla sobre los conceptos humanos más básicos pero profundos que nos impulsan día a día. Sandman es la deconstrucción de lo que es ser humano, las inquietudes, los temores y los sueños, el anhelo, la desesperanza y en general la vida en sí. En todas sus facetas es explorada sin miedo y con añoranza, con cinismo y esperanza. La obra de Gaiman es una exploración en nuestros sentimientos de manera profunda, a través de los sueños.